Hola a todos, vamos a iniciar la clase de hoy, que es desarrollo de organismos multicelulares, integración células, órganos y sistemas. En esta clase vamos a ver cómo todo lo que han ido aprendiendo de, de la asignatura, desde las macromoléculas, ya pasando a los organelos, en este caso el ciclo celular, metabolismo, cómo todo esto se va integrando para ir en este caso formando parte del mecanismo normal, en este caso de las células, cómo se van integrando para formar tejidos, órganos y finalmente sistemas. En esta clase esperamos que ustedes tengan la capacidad de relacionar las características morfológicas, funcionales y de organización de los distintos tejidos del organismo con la diversidad funcional que tienen los sistemas. Acá es importante que ustedes tengan claro que en lo que es el sistema de organización del ser humano, ustedes a lo largo de la asignatura han ido aprendiendo desde macromoléculas, partiendo por hidratos de carbono, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, y después han ido aumentando en complejidad, a ir entendiendo lo que es las generalidades de la célula, de cómo se organiza la célula, de los compartimentos que tiene, recordando que tenemos tres compartimentos principales en una célula, que es el citoplasma, la membrana celular y el núcleo. Y que en el citoplasma se encuentran los organelos y que todo este proceso de organización tiene un fin, en este caso, de generar diversos procesos para diversas funcionalidades, como obtener energía, elaborar alguna macromolécula, etcétera, y que hemos visto en la clase de metabolismo. Aquí es importante que tengan claro que partimos desde el átomo, que es importante tener claro que se unen para formar biomoléculas. Y estas biomoléculas pueden ser de dos tipos, que son principalmente inorgánicas, como es el agua y las sales minerales, y tenemos por otro lado las moléculas orgánicas, que en este caso, que las han visto, las vieron en la primera unidad, que son hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Recuerden que para que sea una molécula orgánica tiene que tener carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y cuando tenemos en este caso estas macromoléculas, estas biomoléculas se van a organizar, en este caso, para formar células. Si bien es cierto, es importante destacar que antes de formar lo que sería la célula, que es importante recordar que es la unidad funcional y estructural del cuerpo humano, las células recuerden que tienen tres partes principales, que es el núcleo, citoplasma y membrana celular. Y recuerden que en el citoplasma es en donde están los organelos, que es en donde se produce gran parte de los procesos metabólicos, como vimos en las clases anteriores que le hice, que como por ejemplo en la mitocondria, donde se produce la fosforilación oxidativa. Entonces, cuando ya tenemos las células, cuando se juntaron estas biomoléculas para formar organelos, estos organelos junto con el resto de las partes de las células formaron esta célula como tal, estas células se comienzan a organizar de tal manera que se van diferenciando y van generando lo que se llaman tejidos. Los tejidos como tal vamos a ver después en una definición mucho más detallada, que son grupos de células que se van diferenciando. Y estos tejidos que se van diferenciando van formando lo que son órganos. Y estos órganos, a su vez, un grupo de órganos van a ir formando aparatos y sistemas.
Entonces, como ya indicamos anteriormente, se ha visto principalmente la célula de forma aislada y hemos visto la cómo funciona, cómo se organiza a través de lo que es el metabolismo, que son todos aquellos procesos que tienen un fin determinado, ya sea para producir algún tipo de macromolécula, para sobrevivir, etc. Entonces acá es importante tener claro que cuando nos referimos en este caso a la parte de histología, en este caso nos referimos al estudio de los tejidos. Y en este caso es la ciencia que estudia todo lo referente a los tejidos orgánicos, lo que es estructura microscópica, su desarrollo y funciones. Y también se le puede definir como análisis de la composición microscópica y la respectiva función del material biológico. En las próximas clases de la asignatura van a ver diversos tejidos. Por lo mismo, antes de esto es importante tener claro un poco acerca de la historia, en este caso de la histología, que parte desde la invención del microscopio, pasando en este caso al descubrimiento por parte de Robert Hooke, donde él fue el que acuñó en este caso la, la terminología células, siendo visualizadas en este caso en un corcho de madera, pasando en este caso a Marcelo Malpighi, en este caso que se le considera uno de los padres fundadores de la histología, que observó tejidos vivos. Y posteriormente pasamos a Anton van Leeuwenhoek, que fue un investigador que comenzó a describir bacterias y protozoos, y en este caso Robert Brown fue el que vio en este caso los primeros núcleos en algunas células vegetales. Luego ya vamos avanzando en este caso en el conocimiento de la histología, y aquí surgen ya los primeros términos que son mucho más familiarizados con lo que tenemos actualmente. Y aquí surgen dos términos importantes por parte de Matthias Schneider y Teodoro Schwann, que justamente aquí se hace referencia a los primeros atisbos de lo que es la teoría celular, que es lo que ya hemos ido estudiando en la asignatura, para hacer referencia a que la célula es la unidad básica, estructural y funcional del organismo. Y acá también Teodoro Schwann hace referencia a un término que se nos va a hacer muy familiar de aquí en adelante, que la causa de la nutrición y el crecimiento no reside en el organismo, sino que en el conjunto, sino en las partes elementales separadas, es decir, en las células. Y como ya vimos en este caso en la clase de metabolismo, es en las células donde se producen todos los procesos metabólicos, y estos después inciden en estructuras superiores, que es lo que vamos a ir viendo un poco más en detalle en esta clase. Y Rudolf Virchow hizo referencia en este caso a términos que son bastante claves en lo que es el estudio de las células, lo que es la citología, lo que es aplicado en este caso a la histología, que es el omnicélula es célula, que es que toda célula proviene de otra célula. Es decir, que estamos hablando de forma indirecta de lo que es la mitosis, de la división celular. Y también hizo referencia a que toda enfermedad tiene un origen, en este caso, en las células individuales. Piensen que en aquellos momentos estábamos hablando de siglos XVI, XVII, entonces ya hacerse una idea acerca de esto para muchos era pensar en algo mágico. Pero aquí ya teníamos parte de lo que ya actualmente conocemos como el origen de las enfermedades. Y justamente como les mencioné, se hace referencia ya a lo que es la división celular, que es el proceso que finalmente permite
a que las células se generen nuevas células a partir de existentes para el desarrollo y el mantenimiento de los organismos. Vamos a ver que los organismos, como dijimos anteriormente, están formados por aparatos y sistemas, y estos aparatos y sistemas están formados por órganos, y estos órganos están formados por tejidos. ¿Y los tejidos por qué están formados? Por células especializadas. Y aquí tenemos lo que vamos a tomar como consenso como algunas definiciones, que es, como dijimos, tejido, que es una agrupación celular heterogénea, algunas maduras, otras que se quedan inmaduras, en este caso, para que puedan reponer, en este caso, a células que aparecen por desgaste, principalmente que por algún proceso metabólico, por alguna enfermedad, puedan ir muriendo. Se requiere en este caso que tengamos células para poder favorecer en este caso esa recuperación. Un ejemplo es cuando nosotros nos hacemos una herida, por ejemplo, se genera todo el proceso de cicatrización porque tenemos células que tienen la capacidad de volver a regenerar la zona que fue afectada. Y células que coexisten en un mismo microambiente, es decir, en una misma víscera o en un mismo órgano para desarrollar una función específica. ¿A qué nos referimos con un mismo microambiente? Vamos a ver después más adelante que un ejemplo que el páncreas tiene dos funciones, que es la función endocrina, que es en este caso la de producir células, y la función exocrina, que es la de producir algunas enzimas digestivas, específicamente enzimas pancreáticas. Como dijimos anteriormente, los tejidos, en este caso, cuando se van agrupando, van formando órganos que se van organizando en un lugar anatómico determinado para llevar a cabo funciones que trascienden al propio tejido. Es decir, que son funciones que no podrían cumplir si estuvieran sin una organización determinada. Por lo tanto, aquí ya estamos hablando de un nivel de organización bastante evolucionado si nosotros lo comparamos con otros organismos como por ejemplo bacterias, hongos, entre otros. Y ya cuando tenemos un grupo de órganos, estamos ya hablando, como les decíamos, de sistemas o aparatos que en este caso se unen anatómicamente para cumplir funciones más complejas, como por ejemplo el riñón, que no es el único órgano que participa en la producción de orina, sino que forma parte de lo que es el sistema o el aparato urinario. Entonces, ya hablamos un poco de lo que es la generalidad de la histología, y aquí les voy a dejar introducido un tema que lo vamos a ver en una próxima clase, en unas próximas clases, que son lo que se llaman los tipos de tejido. De acuerdo a la clasificación de Leidig, tenemos 4 tejidos, que es en este caso el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. Y de forma general podemos hablar que los tejidos como tal, si bien es cierto, nosotros dijimos anteriormente que son un conjunto de células que están diferenciadas, cuando hablamos de tejido tenemos que diferenciar dos partes, que en primer lugar son las células, y hay algo que se llama la matriz extracelular, que es en este caso lo que está por el exterior de los tejidos. Y esta estructura, esta estructura que está por fuera, es muy importante, como vamos a mencionar en algún momento, en algunas enfermedades, ya que finalmente es aquí también donde se produce la primera comunicación entre las células que forman estos tejidos y el resto del entorno. Las células, en este caso, pueden tener en este caso lo que se llaman especializaciones morfológicas, que en términos simples consiste en diferenciaciones estructurales
que tienen las células para cumplir una función determinada. Y aquí tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo alargamiento estructural, como vamos a ver después, que son las células musculares. Luego prolongaciones finas, que vamos a mencionar también, como son las neuronas. Las microvellosidades, que están en este caso en los enterocitos del intestino delgado. Y en este caso también cambios en su forma, como puede ser que tengan una forma cúbica o un prisma o que estén aplanados, como son los epitelios. Y también algún elemento que les facilite en este caso algún elemento de movilidad, como en este caso que son los cilios flagelo. Un ejemplo de cilio flagelo es en este caso los espermatozoides, que estos tienen flagelos, que son los que en este caso generan la energía para que el espermatozoide se pueda mover a través, en este caso, de el sistema reproductor femenino, con el fin de llegar en este caso a encontrarse con el óvulo e iniciar el proceso de fecundación y después del origen embrionario. Aquí es importante destacar, como mencionamos, que las especializaciones pueden ser de tipo funcional, por ejemplo, como aquí tenemos las células musculares, que tienen una función muy particular, que en este caso es facilitar la contractibilidad de lo que es el músculo y generar fuerza y movimiento. Este proceso de movimiento, en este caso de esta especialización, es la que hace finalmente posible que nosotros nos podamos mover, que podamos caminar, que podamos levantar algo, que podamos tener la resistencia de mantener, transportar algún elemento, incluso nosotros mismos. En este caso, también tenemos, por ejemplo, las células nerviosas, que vamos a ver un poco más adelante, que se han ido especializando para buscar hacer, en este caso, el proceso de transmisión de información por impulso eléctrico o químicos. En este caso, se le llama a esto sinapsis, que también lo vamos a ver más adelante. Y las células epiteliares, en este caso, que como mencionamos anteriormente, es uno de los 4 tejidos fundamentales, pueden cumplir funciones de protección, absorción, secreción y excreción. Otras especializaciones funcionales que existen son las de las células conectivas, el tejido conectivo, que en este caso, como bien dice la palabra, son de soporte y conectan tejidos, como por ejemplo la epidermis en este caso con la dermis, que lo vamos a ver, que después se va a ver un poco más en detalle cuando se vea el sistema tegumentario. También tenemos las células sanguíneas, como por ejemplo glóbulos rojos y plaquetas, que están especializados en el transporte de gases como oxígeno y dióxido de carbono. Están involucrados también en procesos de coagulación y o cicatrización, como les mencioné anteriormente, que cuando uno se corta se generan toda una serie de procesos, en este caso de coagulación, de organización del tejido y todo el proceso de cicatrización para que el tejido vuelva a su funcionamiento normal. Y tenemos también las glándulas, que son aquellas que son responsables en este caso de la producción de hormonas y o enzimas. Y otras, en este caso como las células inmunológicas, que forman parte en este caso del sistema inmunológico, como los linfocitos, los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos, que son aquellas células que son responsables en este caso de la protección ante infecciones y patógenos. Entonces, hablamos de las células y ahora nos corresponde hablar de lo que es la matriz extracelular. Y como dijimos,
es el otro componente importante que tienen los tejidos. Y una definición de lo que es la matriz extracelular es que es una red molecular que se encuentra en el espacio extracelular. Y es muy importante, como les dije anteriormente, ya que es el espacio que al final en donde se produce la comunicación, en este caso, de esta célula con otras células, con otros elementos del exterior, ya sea otras células, otros tejidos o incluso otras zonas de matriz extracelular que pueden estar especializadas. No esperen en este caso que haya un mismo tipo de matriz celular, por ejemplo, en el tejido de hígado, por ejemplo, al del riñón, por ejemplo, o el del corazón. Si bien es cierto, van a encontrar algunos elementos generales, cada uno tiene su organización determinada. Y acá es importante tener claro que tenemos tres grandes componentes en este caso de lo que es la matriz extracelular. El primero son las proteínas estructurales, las glucoproteínas de adhesión, los proteoglicanos y los glucosaminoglicanos. Y cada uno de estos, en este caso, va especializándose, como les indiqué anteriormente, de acuerdo al tejido en donde esté ubicado. Como por ejemplo, proteínas estructurales, como es el colágeno. Si bien hay algunas que están en todos los tejidos, pero ustedes también se van a encontrar con otras que van a estar más especializadas en ciertos tipos de tejidos para cumplir una función determinada. Recuerden que, como mencionamos, los tejidos finalmente son agrupaciones de células que están diferenciadas, que cumplen una función que está por encima, en este caso, a lo que sería cada célula en particular. Entonces, de forma estructural, la matriz extracelular está formada por colágeno, que es una proteína, y la elastina. El colágeno en este caso es la proteína estructural por excelencia. Es la proteína más abundante y es la que confiere la resistencia en este caso a lo que es los tejidos. La elastina, en este caso es una proteína que da, como bien dice, elasticidad a tejidos. En este caso también da elasticidad a los vasos sanguíneos para que se pueda producir la circulación de la sangre y otros elementos. Acá es importante destacar algo, que aquí es donde nace en este caso también lo que es la suplementación de colágeno y elastina para buscar mantener en este caso esta parte de los tejidos. También tenemos por otra parte lo que son las glucoproteínas de adhesión. Y como bien dice, son glucoproteínas, es decir, son moléculas que están formadas por glucosa y proteínas, como por ejemplo la fibronectina y la laminilla, que son principalmente moléculas que están principalmente encargadas de lo que es interacción de las células, en este caso con la matriz, y de esa manera facilitar en este caso los procesos de comunicación del medio intracelular con el extracelular. Y proteoglicanos y glucosaminoglicanos, en este caso como los que podemos ver acá, que como un ejemplo aquí tenemos que es bastante famoso en el área cosmética, el ácido hialurónico, que forma parte del tejido conectivo, del líquido sinovial de las articulaciones, del humor vítreo de los ojos, entre otras áreas. El sulfato de heparina, en este caso, que es un anticoagulante natural, habitualmente utilizado en este caso como fármaco, justamente para evitar la coagulación. El sulfato condroína, en este caso forma parte, en este caso, de
tejidos óseos y cartilaginosos, sulfato de dermatán, que forma parte de la córnea del ojo, y el sulfato de queratán, que forma principalmente parte en piel, tejidos conjuntivos y algunos vasos sanguíneos. Y aquí podemos ver más ampliada, en este caso, la definición que nosotros habíamos dicho, que era en una red que se encuentra en la parte exterior de las células. Y aquí podemos ver que es un filtro biofísico que da protección, nutrición e inervación celular y el terreno para la respuesta inmune, para el proceso de angiogénesis, fibrosis y regeneración tisular. Y es el medio de transmisión de las fuerzas mecánicas a la membrana basal, que es esta, es la membrana basal, que a través de las integrinas, que son proteínas, soporta el sistema de tensegridad, en este caso todo lo que son esfuerzos de tensión mecánicas, y activa mecanismos epigenéticos celulares. Y aquí les voy a definir qué es lo que es mecanismos epigenéticos celulares, que son todos aquellos mecanismos que no generan como tal un cambio a nivel de código genético, pero que generan finalmente cambios en algunos mecanismos. Y acá es importante tener claro que la matriz extracelular es muy importante, ya que, vean, acá cumple filtro de protección, nutrición, ya que es la primera estructura que tiene interacción con los nutrientes que finalmente van a poder entrar, en este caso, a la célula. La respuesta inmune también muy importante, ya que en esta parte es donde se ubican, en este caso, llegan las células inmunitarias, como mencionamos, linfocitos, macrófagos, monocitos. Es aquí donde se libra buena parte de lo que es la defensa inmune, la angiogénesis. Y aquí es muy importante, ya que aquí es donde se alojan los vasos sanguíneos, y a través de estos vasos sanguíneos, que lo vamos a ver más adelante, que son finalmente uno de los principales sistemas de comunicación, en este caso del cuerpo humano, es por donde llegan, en este caso, las diversas sustancias, que pueden ser hormonas, la sangre, entre otros, que van a entrar en comunicación, en este caso, con la célula, ya sea para que ingrese algún elemento a la célula o para que salga alguno. Y también es aquí donde se van a generar los procesos de regeneración, en este caso, de los tejidos. Y aquí es muy importante tener claro que, como bien dice acá, la alteración de la matriz extracelular supone en este caso la pérdida de la función del filtro, que el filtro eficaz, que es responsable de la nutrición, de la eliminación de desechos, de la denervación, cuando ya no hay una comunicación nerviosa entre los tejidos, entre las células, y la pérdida de capacidad de regeneración, de cicatrización, por ejemplo, y la alteración de la transmisión mecánica. Es decir, que cuando ya se pierde la integridad, en este caso, de la matriz extracelular, que es la que se encuentra acá, ya que aquí está la célula, aquí tenemos la membrana plasmática, aquí está el núcleo, aquí hay varias células, aquí tenemos, en este caso, y tenemos los núcleos. Entonces esta, la matriz, es la que está en contacto finalmente con la célula, y es, como habíamos mencionado, es el elemento que facilita la comunicación entre la célula y el medio extracelular. Y es importante que la pérdida, en este caso, de sustratos de la matriz extracelular afecta la respuesta inmune, en este caso, y se ve afectada por agentes infecciosos, tumorales y tóxicos. Entonces acá
Incluso hay estudios, hay investigaciones que apuntan a que en la matriz extracelular es donde se generan el origen de varias enfermedades. Incluso hay algunas teorías que hablan que algunos tipos de cáncer, más que en la célula como tal, en la alteración del ciclo celular, parte acá, en la matriz extracelular. Entonces ya vimos en este caso que la matriz extracelular y las células son las que forman los tejidos. Pero aquí tenemos que preguntarnos, ¿y cómo se comunican? ¿De qué manera se comunican en este caso las células? Ya que ya sabemos que en este caso las células, en este caso a través de su matriz extracelular, se comunican con otros tejidos, con otras estructuras, con otras biomoléculas, pero esto se tiene que hacer de alguna manera, y por eso es importante tener claro lo que es la señalización celular. Piensa lo siguiente, como bien dice acá. Acá tenemos una señal, en este caso nos llama a alguien, llega, en este caso el llamado, aparece en este caso una señal que está llamando a alguna persona, aparece el nombre de la persona y cuando nosotros activamos en este caso el contestar, sale el sonido. Entonces, aquí tenemos un ejemplo general y bastante explícito de lo que es la señalización en general. Si nosotros lo aplicamos al contexto celular, supongamos que tenemos una molécula cualquiera que tiene que interactuar en este caso con la célula, llega a un receptor y este receptor genera toda una serie de cascadas de señales en esta célula blanco. ¿Y cuál va a ser la salida? Va a ser en este caso alguna molécula, algún cambio estructural, algún cambio metabólico que se va a poder generar. Como por ejemplo lo que tenemos aquí en esta imagen, que tenemos la molécula de señalización celular, supongamos para efectos de ejemplificar esto, que tenemos una molécula, una hormona, por ejemplo, que interacciona en este caso con su receptor, en este caso con su receptor que está en la membrana plasmática, y genera toda una serie de lo que se llaman cascadas de señales, que son mediados por vías de señalización que son intracelulares. Entonces, en general se van a encontrar con dos posibilidades. Puede generarse una cascada de señales que van a modificar la función de alguna proteína o de alguna estructura en general, y esto va a generar en este caso algún cambio en la maquinaria citoplasmática. Si nosotros le llevamos un ejemplo general, esto puede llevar a un cambio a nivel metabólico, por ejemplo. O esta misma molécula, esta misma hormona, no puede ir directamente al núcleo y puede interactuar con el DNA, con el código genético, y esto va a generar en este caso una modificación, en este caso no la función de alguna estructura o de alguna proteína, sino que va a generar una modificación en este caso a nivel de cómo se genera esta proteína o cómo se genera todo este proceso de la síntesis. Y esto va a generar una modificación en el comportamiento de la célula, finalmente. Entonces, acá, si nosotros tuviésemos que hablar de posibilidades con respecto a la señalización celular, tenemos una primera clasificación, es que hay algo que se llama el feedback o retroalimentación.
podemos tener dos tipos de feedback. En este caso, un feedback o retroalimentación positiva, como la que tenemos acá, y en este caso podemos tener una retroalimentación o feedback negativo, que en este caso se resume en decir, si usted tiene una señal, esta señal es reconocida por la célula y se estimula en este caso una vía de señalización. Después lo vamos a ver un poco más en detalle, pero para ir ejemplificando rápidamente, si ustedes tienen, por ejemplo, tienen la insulina, tienen, por ejemplo, una cantidad, en este caso, comieron algún alimento, se elevó la glicemia, el azúcar en sangre, se genera en este caso un aumento de la concentración de insulina, ya que se requiere bajar en este caso los niveles de glucosa, y para eso está la insulina. Y esta misma señal que dijimos, aumento de glicemia, también genera en este caso, como feedback negativo, puede generar, por ejemplo, el aumento del glucagón en este caso, que va a generar el efecto contrario. Como mencionamos, esta imagen es muy importante y tengan mucha atención con esta imagen, ya que aquí lo tenemos un poco más claro, por así decir. Por ejemplo, lo llevamos ya a un ejemplo de una hormona, un neurotransmisor, que interactúa en este caso con un receptor, como le habíamos dicho, que genera una cascada de transducción de señales, y aquí tenemos las posibilidades, como por ejemplo que se amplifique la señal, que se distribuya a otras estructuras, que se genera algún tipo de selección de efectores, es decir, de la salida de la respuesta de la señal, una interacción con otras cascadas de señales dentro de la misma célula, o simplemente que aquí se termine la señal. Entonces ustedes, como bien dice acá, aquí ustedes pueden tener una respuesta que puede ser fisiológica, que puede ser normal. Por ejemplo, si yo comí un alimento, subió la glicemia, entonces aumento la insulina y con eso disminuye la glicemia. O como por ejemplo, si tuviéramos que hablar, por ejemplo, de una respuesta patológica, por ejemplo, podríamos hablar, por ejemplo, de una deshidratación, en este caso, que se genera toda una serie de señales que buscan ahorrar, en este caso, de conservar lo máximo posible la cantidad de agua que tiene el cuerpo. Y es muy importante aquí la señalización celular, como bien dice acá, ya que actualmente, desde el punto de vista de los estudios de investigación, van muy enfocados en lo que es retos y aplicaciones que puede tener el estudio de la señalización celular, como por ejemplo identificar alguna cascada y señalización que pueda estar alterada en alguna patología, y para eso podamos generar una intervención terapéutica más eficaz y con menos efectos secundarios. Y a eso apunta algo que ustedes, especialmente que son las próximas generaciones, van a escuchar bastante, que nosotros ya lo estamos viendo actualmente, que es lo que es la medicina personalizada, que es ya generar una intervención especializada en cada persona de acuerdo a su condición determinada. Y también el conocimiento de mecanismos, en este caso de mecanismos moleculares de la transducción de las señales, es decir, conocer cómo las señales se comportan, si es que se genera, cómo se modifican, se generan, por ejemplo, síntesis ADP, si genera alguna unión con alguna otra molécula, si genera algún estímulo de transporte a nivel de las células, entre otros.
Y esto es lo que es la base de lo que actualmente se está trabajando en diseño de fármacos, especialmente en fármacos que vayan bastante más focalizados en elementos específicos. Un ejemplo de ello son las nuevas terapias biológicas, en este caso para el cáncer, en la cual, ejemplo, en vez de frenar, por ejemplo, alguna, lo que es el buscar restablecer, en este caso, el funcionamiento normal o simple y llanamente estimular a que la célula entre en apoptosis, lo que se genera con algunos diseños de fármacos con estas terapias biológicas, como por ejemplo, es interrumpir, por ejemplo, la unión de un receptor con su molécula diana. Entonces, ya hemos visto hasta el momento que las células de forma especializada forman tejidos. Estos tejidos se van especializando y van formando órganos. Los grupos de órganos van formando sistemas y esto forma el cuerpo humano. Entonces, aquí es importante tener claro que el cuerpo humano siempre busca tratar de funcionar en un estado, por así decir, normal. Y eso se le llama homeostasis, en este caso, que fue definido por Claude Bernal, que describió la capacidad que tiene el cuerpo para mantener y regular sus condiciones internas. Y este equilibrio es el resultado, como bien dice acá, de la interacción dinámica entre sistemas reguladores que detectan algún cambio, procesan esta información y ejecutan lo que serían las respuestas correctivas. Vámonos a un ejemplo. Ustedes, por ejemplo, están verano, por ejemplo, temperatura de 30 grados, ustedes están en una playa y en este caso están expuestos al sol y en este caso si es que hay una temperatura muy alta, si es que hay una alta radiación UV, su piel va a recepcionar esta señal del sol, va a generar en este caso toda una cascada de señales que tiene que ver con el control de, por ejemplo, de la temperatura de la piel, en este caso de la defensa de la piel ante los rayos solares, para evitar algún tipo de lesión. Entonces, es de esa manera un posible efector, una posible respuesta que se puede generar es que el cuerpo sude para eliminar en este caso la temperatura que está en exceso en esa zona, en la piel que está expuesta al sol. Entonces, finalmente aquí es importante que tengan claro que el cuerpo mantiene este proceso de homeostasis y eso es lo que mantiene finalmente al cuerpo en un estado normal. Y tenemos varios ejemplos de mecanismos de regulación homeostática, algunos que vamos a nombrar, como sería los niveles de azúcar en la sangre, regulados por el páncreas a través de la insulina, contrarregulados también por el glucagón, los niveles de calcio, en este caso en plasma, gracias a la acción de la glándula paratiroidea, la glándula tiroidea, el contenido de agua en el plasma regulado en este caso por la hipófisis o, importante acá que tengan claro que en algunos libros también se le puede llamar glándula pituitaria. La regulación de la temperatura corporal, en este caso mediado principalmente por el hipotálamo, y la frecuencia cardíaca y respiratoria, en este caso regulado por el centro del sistema cardiovascular y del sistema respiratorio, ambos situados en este caso en el bulbo raquídeo. Otros, por
ejemplo, tenemos acá lo que es el funcionamiento del metabolismo básico, que ya lo estuvimos viendo en clases anteriores. Mantener este equilibrio entre catabolismo, anabolismo, y que de manera general está mediado por la glándula tiroidea. Por eso me imagino que ustedes han escuchado que cuando tenemos, por ejemplo, alguna afectación, en este caso en la glándula tiroidea, por ejemplo, de alguna hormona, es aquí donde se genera ya sea hipotiroidismo, que en este caso se genera alguna disfunción que en este caso disminuye los procesos de metabolismo, o en este caso hipertiroidismo, que genera lo contrario. En este caso cuando tenemos hipotiroidismo se tiende más a procesos anabólicos, para almacenamiento, generar reserva energética. Y en este caso, por otro lado, tenemos en este caso el hipertiroidismo, en este caso, que es una patología que tiende más en este caso al catabolismo. Luego tenemos la funcionalidad de los órganos sexuales, mediado en este caso por la acción de la hipófisis anterior, de la adenohipófisis, de las glándulas sexuales como testículos, ovarios, en individuos de sexo masculino o femenino, el crecimiento, la reproducción, el metabolismo, si nosotros lo vemos también no solamente en el ser humano, en plantas por las hormonas vegetales como la auxina, las gliberinas, las citoquinas, el etileno y el ácido abscísico. Y un ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos el etileno. No sé si alguna vez han escuchado de que si las manzanas, por ejemplo, se encuentran cerca de alguna otra fruta que esté inmadura, estas frutas que están inmaduras van a acelerar su proceso de maduración, y es porque en este caso las manzanas producen este gas que es el etileno, que es un gas que favorece en este caso la maduración de tejidos. Y es por eso que se dice que si ustedes colocan un grupo de manzanas cerca de alguna fruta que esté inmadura, se va a ver favorecido el proceso de maduración de esta. Vamos a entrar ahora a ver uno de los primeros mecanismos de regulación homeostática. Primero que vamos a ver es la regulación hídrica. Y la regulación hídrica, aquí es importante tener claro que el cuerpo humano de por sí, como bien dice acá, es un 60% del peso corporal es agua. Y esta agua, como ya vimos y ustedes ya conocen, tenemos lo que es un medio extracelular y un medio intracelular. Y en este caso, el medio extracelular representa un 35% de esta agua total, y el medio intracelular el porcentaje restante. Y aquí en el líquido extracelular, en donde tenemos el líquido plasmático, que es en este caso, aquí tenemos el líquido que circula por los vasos sanguíneos, por la linfa, que lo vamos a ver después, y el líquido intersticial. Y acá es importante tener claro que el agua en el cuerpo está distribuida en este caso en diversas proporciones en cada uno de los órganos. Fíjense acá que en general todos los órganos tienen un alto porcentaje de agua. Obviamente ustedes se van a encontrar generalmente con algunos órganos que en su mayoría son prácticamente agua, como por ejemplo la sangre, también el cerebro, la piel, como algunos que tienen un porcentaje menor de agua, como por ejemplo el tejido adiposo,
y el esqueleto. Y algo importante a destacar con respecto a la regulación hídrica es que en este caso la ingesta, la ingesta es variable en este caso del agua, y en este caso la ingesta del agua debe, aquí apunta principalmente a disminuir las pérdidas en este caso y compensar las pérdidas, ya que no, por eso es importante el consumo de líquidos, y aproximadamente el 20% viene de alimentos y un 80% viene de líquidos externos. Por eso, cuando nosotros hablamos en nutrición de las recomendaciones de agua, en este caso de los 2 litros o de los 8 vasos de agua al día, es para justamente para mantener la cantidad de agua. Piensen que en general se pierden aproximadamente 300 ml de por sí en procesos de respiración. Entonces, por eso, y otras pérdidas que también que se generan, como por ejemplo con la transpiración, la respiración, otras pérdidas como sudor, por las heces, por la orina, y en general si nosotros más o menos hacemos una sumatoria, podemos llegar fácilmente a perder un 1500, 1700 ml en un día normal. Entonces, eso es uno de los argumentos que se expone para decir que una persona debe consumir aproximadamente 2 litros de agua. Pero después en cursos superiores ustedes van a aprender que cada persona, de acuerdo a su peso corporal, su composición corporal, su situación fisiológica, va a requerir una cantidad de agua determinada y se puede calcular esto. Y acá es importante que tengan claro lo siguiente, que el agua, para que pueda ingresar a las células, ingresa por algo que se llaman unas proteínas intrínsecas de membrana, que son lo que son llamadas las aguaporinas. Y las aguaporinas, ¿qué es lo que son? Son proteínas transmembranas, que en este caso que facilitan finalmente la interacción, en este caso el ingreso de célula, de agua más bien dicho, a las células, ya que son poros en este caso, y este transporte va a estar mediado por lo que es un proceso de osmosis. La osmosis, como seguramente lo deben haber visto, es el transporte de algún tipo de nutriente, algún tipo de sustancia a favor, en este caso de los gradientes de concentración. Como bien aparece acá, se puede generar aquí transporte de agua, nutrientes, hacia el citoplasma. Aquí tenemos la membrana y aquí tenemos, aquí esto sería el medio extracelular. Acá es importante, yo no les voy a pedir que se aprendan todo este listado de acuaporinas, pero tengan claro lo siguiente: cada tejido tiene su acuaporina especializada, ya que como vimos anteriormente, cada tejido tiene una cantidad de agua determinada, entonces se requiere que tengan sus moléculas de transporte de agua especializadas para cada tejido. Ahora pasemos a ver otro ejemplo, que es en este caso la homeostasis de la glucosa. Supongamos que usted tiene un estímulo, en este caso alza de glicemia, que es porque usted comió un pastel o comió algún dulce o algún alimento en general. Lo primero que sucede en este caso, como vimos anteriormente en la homeostasis, usted tiene un estímulo, este estímulo es sensado, es recepcionado por algún receptor,
y se genera todo un proceso de integración, de procesamiento de la información, y después se genera una respuesta a través de un efector. Acá es lo mismo, aquí llevado ya un ejemplo más tangible. Tenemos la glicemia, aumenta, el páncreas en este caso sensa lo que es, ojo, aquí, importante, es el páncreas endocrino el que sensa esta variación, en este caso este aumento, o llamado hiperglicemia en sangre, y que lo que favorece, que lo que genera un aumento de la insulina en sangre. Y esta insulina va a dos tejidos. Primero va a las células, en este caso, y va a interactuar con las células para facilitar el ingreso de la glucosa a la sangre. Y al hígado, en este caso, que va a ingresar la glucosa, y en este caso, puede tener en este caso como destino también que se sintetice glucógeno, que el glucógeno, como ustedes lo deben haber visto en las macromoléculas, es en este caso la molécula de almacenamiento de glucosa en el cuerpo humano. Y a su vez, con todos estos procesos, que se favorece a que disminuya la glicemia. Por otro lado, si nosotros no hemos comido, por ejemplo, como ustedes seguramente habrán escuchado acerca de lo que es el ayuno intermitente, vamos a tener en este caso una menor cantidad de glucosa, de glucosa en sangre. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Que aquí no se va a ver estimulada la insulina. Aquí se va a ver estimulado, en este caso, las células alfa pancreáticas. Acá, importante que aquí tenemos la estimulación para la producción de insulina es en las células beta pancreáticas. En el caso del glucagón es en las células alfa pancreáticas. Y esto favorece, y aquí se favorece que se sintetice glucagón, que vaya al hígado, y en este caso aquí se generaba gluconeogénesis, es decir, generación de nuevo glucógeno. Aquí se genera lo que se llama glucogenólisis, es decir, romper el glucógeno, que quede en unidades de glucosa, y que de esa manera sea transportado a través del torrente sanguíneo y llegue a las células para que después puedan ingresar y puedan nivelar, en este caso, la glicemia. Acá es importante destacar que el punto de homeostasis de la glucosa es entre 90 y 100 miligramos por decilitro o por 100 ml. Sin embargo, en algunos casos, cuando ya estamos en una situación patológica, en este caso si una persona consume más alimento del debido, o se genera alguna enfermedad, como por ejemplo algún tipo de cáncer que afecte, por ejemplo, el páncreas, la parte endocrina, que es donde se sintetiza insulina y glucagón, pero especialmente la parte de insulina, vamos a tener en este caso vamos a tener la insulina, que en este caso va a fosforilarse, va a fosforilar en este caso este residuo de serina del IRC1, y a su vez va a favorecer toda una cascada de señales, como en este caso AKT, fosfoinositol 3 quinasa, entre otros, y esto va a favorecer en este caso la translocación del receptor GLUT4 hacia la membrana plasmática, y esto va a generar la entrada de la glucosa. Sin embargo,
vamos a tener algunos factores que van a entorpecer todo este proceso normal, como son lo que son la especie reactiva de oxígeno, que van a favorecer algunas algunas moléculas como el NF-kappa beta o las vías de Jung, que van a entorpecer este proceso de la fosforilación de la insulina y la cascada de señales, y va a evitar en este caso la translocación de este receptor GLUT4. O por ejemplo, cuando una persona come muchos alimentos altos en grasa, aumenta la cantidad de triglicéridos, y en este caso los triglicéridos cuando se metabolizan, se metabolizan en triglicéridos, en ácidos grasos, y estos favorecen el aumento de moléculas llamadas ceramidas, y estas también pueden interferir en las vías de señalización. Entonces aquí, como vimos anteriormente, vimos el proceso normal, y aquí vemos cuando un proceso está alterado, y aquí tenemos la especie radical de oxígeno, y aquí es donde se ve favorecido lo que se llama el estrés oxidativo, que es el aumento de especies reactivas, que son aquellas, como vimos en la clase de metabolismo, en la última parte, que es el aumento de especies que tienen desapareado el último electrón y que buscan unirse a diversas estructuras para poder estabilizarse. Y aquí lo tenemos más simplificado de manera normal. Aquí tenemos la insulina, que interactúa en este caso con su receptor, genera toda una que con el receptor de insulina, este genera una cascada de señales de fosforilación, interacción de cascada de señales con el fosfoinositol 3-fosfato, y se genera otras cascadas de señales que van a favorecer, como vimos anteriormente, la translocación del receptor GLUT4 para que finalmente pueda entrar la glucosa que está en sangre. Y ahora veamos este mecanismo que es muy importante en el desempeño profesional, que es la regulación de hormonas asociadas al control de la ingesta. Veamos este esquema. Aquí tenemos una persona que en este caso se ve expuesta a un alimento, en este caso cualquiera, y desde el punto de vista de lo que es la parte sensorial, de ver el alimento, de estar en contacto con él, no solamente tocándolo, sino que, por ejemplo, percibiendo el aroma, entre otros, va a entrar en contacto con este alimento, va a sensar, va a ver el tamaño, el color del plato, y después cuando ya lo consume, en este caso, todos los procesos, en este caso de señalización que van a venir posteriormente, van a estar influenciados por la composición nutricional de la dieta, es decir, del alimento, del contenido de fibra dietética, en este caso, si es que tiene más o menos fibra. Aquí hablando de manera general, la fibra dietética son aquellos elementos que vienen principalmente de, de alimentos de origen vegetal que no son totalmente fermentados por el sistema gastrointestinal, carbohidratos resistentes, el empaque de los alimentos también es muy importante. Si es que algún alimento no es tan atractivo, no va a generar las mismas cascadas de señales en este caso. Si es que la persona realiza algún tipo de actividad física, si es sedentario o no, como el acceso, la disponibilidad de alimentos, las preferencias, las percepciones, entre otros. Todas estas variables que son muy importantes que tengamos claros, como en este caso tengan muy claro ustedes como futuros nutricionistas, todos estos mecanismos van a estar
van a estar regulados en este caso por todo este proceso neuroendocrino. Y este proceso neuroendocrino en primera instancia va a estar modulado por lo que se llama el sistema corticolímbico. Y este sistema corticolímbico en este caso va a después dar como respuesta, ya sea que la persona tenga hambre o que ya diga estoy satisfecho. Entonces acá que podemos ver que el sistema corticolímbico está en este caso genera toda una cascada de señales a nivel neuronal, principalmente con el complejo vagal dorsal, las neuronas dorsovagales, el núcleo del tracto solitario, esto principalmente ya a nivel de cerebro. Y también aquí se generan interacciones con otras estructuras, como por ejemplo con el nervio vago, esto mediado en este caso por los nutrientes, como vimos anteriormente aquí, dependiendo si es que tiene por ejemplo más o menos fibra, qué tipo de carbohidrato, o si también podemos mencionar si tiene una mayor cantidad o una menor cantidad de proteínas. Va a generar toda una eh, cascada de señales que va a estar mediada en este caso por los tipos de nutrientes que tenga el alimento, el efecto que tenga a nivel del sistema gastrointestinal, principalmente a lo que se llama la distensión mecánica, la capacidad en este caso que tenga las estructuras, principalmente el sistema gastrointestinal, de ir favoreciendo el paso de los alimentos, de cómo se va comportando el tracto gastrointestinal, o por ejemplo los electrolitos, de cómo van cambiando la cantidad de agua, la cantidad de sodio, entre otros. Todo esto es sensado por el núcleo del tracto solitario, y todo esto a nivel intestinal va a estar mediado por hormonas, como por ejemplo la insulina, otro que se llama el GLP-1, que es el Glucagon Like Peptide 1, que es el péptido similar a glucagón, PYY, CSQ, colicistoquinina, grelina, péptido P, entre otros. Y todas estas hormonas van a interactuar después finalmente con otras estructuras que están a nivel cerebral, como el hipotálamo, el núcleo arcuato, el POMCART, los núcleos ventromediales, el hipotálamo, y van a generar la interacción con el sistema corticolímbico y van a generar hambre o saciedad. Aquí lo importante que tengan claro es que aquí se generan toda una serie de respuestas que van desde cuando la persona está en contacto con el alimento, cuando el alimento ya es metabolizado, se generan toda una cascada de señales que van desde las hormonas intestinales y que interactúan con estructuras a nivel del sistema nervioso central. Aquí por eso es importante, se habla del eje intestino-cerebro como parte de la regulación del hambre. Y es aquí de donde radica esto. Y para ir ordenándolo un poco, hablemos de lo que es la regulación del apetito. Y esta regulación del apetito, como bien dice ahí, tenemos la leptina en este caso, que en este caso la leptina es producida, como bien dice acá, en el tejido adiposo, donde se secreta y va a la circulación sanguínea y a nivel de hipotálamo, sistema nervioso central, que después lo vamos a ver un poco más en detalle, se genera en este caso una supresión en este caso de las neuronas del neuropéptido I, que producen finalmente que la persona diga sí, tengo apetito, ya tengo hambre finalmente.
Entonces, por lo tanto, si usted tiene un mayor nivel de leptina en sangre, usted va a tener mayor cantidad de hambre en este caso. Más bien dicho, al revés, va a tener una mayor saciedad. Entonces, y de esa manera se modula en este caso y mejora la actividad de las neuronas POMC que dan la sensación de saciedad. Entonces, por lo tanto, al tener mayor nivel de leptina vamos a tener mayor saciedad. Habitualmente en personas que tienen obesidad, ustedes se van a encontrar habitualmente con que los niveles de leptina están bajos. ¿Y cuál es la hormona que va a estar aumentada? Justamente va a ser la grelina, que cuando en este caso es secretada aquí a nivel de estómago, va a interactuar con el cerebro, también a nivel de hipotálamo, también va a interactuar con las neuronas de NPI y que hace que justamente que van a hacer que en vez de que con la leptina se inhibe el apetito en este caso, aquí va a ser al revés, va a sentir más hambre. Entonces, por lo tanto, ese va a ser el resultado. Y acá, como lo mencionamos de manera más específica, la grelina en este caso se secreta aquí a nivel del estómago, justamente, lo cual en este caso favorece la motilidad gástrica y la secreción de ácido gástrico, y eso a nivel cerebral va a favorecer un mayor apetito, mayor memoria, mayor efecto cognitivo a nivel endocrino, aumento de la hormona de crecimiento, prolactina, de la ACTH, y va a generar todas estas señales que no solamente van a ser, como vimos, que va a ser solamente a nivel de hambre, sino que también va a generar otros efectos, como por ejemplo la grelina va a disminuir en este caso la secreción de insulina, y por lo tanto si tenemos una menor secreción de insulina vamos a tener una mayor cantidad de glicemia. Si en este caso se estimula la gluconeogénesis, vamos a tener una mayor cantidad de glucógeno y hay una mayor probabilidad en este caso que se favorezca la acumulación de tejido adiposo blanco. Después, en clases próximas van a ver que tenemos dos tipos de tejido adiposo, que tenemos tejido adiposo blanco y tejido adiposo pardo, que ustedes ya lo han expuesto en este caso en algunos seminarios. Y también tenemos efectos a nivel de huesos, como la diferenciación de osteoclastos, mayor cantidad de masa ósea y también a nivel cardiovascular. Entonces, estas hormonas no solamente actúan a nivel de la regulación de hambre y saciedad, sino que también, como ustedes pueden ver, actúan a nivel de otras estructuras. Entonces, ya aquí terminamos con la parte de lo que es la célula, los tejidos, pero aquí es importante también que tengamos claro cómo se origina esto. Y aquí es importante tener claro el origen de los órganos, como en este caso todo parte, como bien dice acá, desde la fecundación, que es el proceso en donde se unen los dos gametos, el espermatozoide y el óvulo, todo el proceso de interacción de la fusión de las membranas, de la entrada del espermatozoide, y cuando ya se genera la unión de ambos gametos, cuando ya el material genético se unió, se genera la primera célula finalmente, que es el cigoto, y después se van a generar toda una serie de divisiones celulares, principalmente mitosis, ojo, mitosis principalmente, van a dar finalmente origen a un nuevo ser humano. Y acá es importante tener claro que aquí se van generando, como les indiqué anteriormente, se van generando procesos de mitosis. Y estos procesos de mitosis son
exponenciales. Fíjense que acá comienzan con 2 células, en este caso en el primer día. Ya después, al segundo día, pasamos a 4 células, es decir, 2 elevado a la n. 2 elevado a 2, que nos da 4. Y después, cuando ya hablamos de una mayor cantidad de células, de divisiones celulares, hablamos 2, 4, 8 más la original, y así sucesivamente. Y así se va formando, aquí tenemos el cigoto y aquí se va formando lo que se llama la mórula, que es en este caso el conjunto de cómo se llama el resultado de la división celular de este cigoto, de esta división inicial. Y ya el cigoto, ya en semanas posteriores de lo que es de todo este proceso del desarrollo embrionario, en este caso va diferenciándose, se va organizando y se va a generar lo que se llama el blastocisto, que se genera ya a los 4 días. Se comienzan a organizar las células de una manera tal que después ya a los 5 días van a comenzar a generarse nuevas estructuras. Aquí, ¿qué es lo importante? Que ustedes tengan claro que partimos de una célula que era el cigoto, que se fue dividiendo por mitosis, muy importante, fue una división exponencial, y que estas células después se van a ir organizando estructuralmente para ir formando lo que después se conoce como capas germinales, ya que, como vimos anteriormente, tuvimos todo el proceso de fertilización, segmentación, que estaba mediado por mitosis, gastrulación para formar el blastocisto, y aquí se generan lo que se llaman las capas germinales, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿Y por qué son importantes cada una de estas? Porque cada una de estas va a dar origen a tejidos específicos. Por lo tanto, el ectodermo va a dar origen al sistema nervioso, a la epidermis y a órganos sensoriales. Luego el endodermo va a dar origen principalmente a órganos internos y algunas glándulas, como por ejemplo el sistema digestivo, revestimientos de estos mismos tejidos, algunos algunos órganos como páncreas, hígado. También va a dar origen al sistema respiratorio, también en la formación a diversos órganos secretorios, como la misma, por ejemplo, en los pulmones. Y tenemos el mesodermo, que va a dar origen a otras estructuras que son más internas, como por ejemplo el sistema cardiovascular, el sistema musculoesquelético, el tejido conectivo, sistema urinario, reproductor, y ya lo que es la parte más interna de la piel, que en este caso que es la dermis. Entonces, después les voy a invitar a que vean, vamos a ver este video. Después les voy a invitar a que vean este video, ya que este video les va a explicar en qué consiste, cómo se organiza el cuerpo, cómo interactúan los órganos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona el cuerpo humano? Es impresionante pensar que el cuerpo es una máquina biológica extraordinariamente compleja, compuesta por múltiples sistemas de órganos que trabajan de manera coordinada para mantenernos con vida, responder al entorno y conservar el equilibrio interno. Es decir, el proceso que quizás ya conoces como homeostasis. Para entender este equilibrio, primero necesitamos conocer el panorama completo.
En este video te daremos una visión muy general pero clara y resumida de los principales sistemas del cuerpo humano, su estructura básica y su función, para que puedas comprender cómo cada pieza encaja dentro del gran rompecabezas. Esta introducción será la base para todo lo que estudiarás más adelante de anatomía y fisiología con nosotros en KenHub. Así que sin más preámbulos, comencemos por lo más básico. ¿Qué es un sistema de órganos? Un sistema de órganos es un conjunto de, órganos que trabajan juntos para desempeñar una o más funciones vitales. Y aquí viene una idea clave. Ningún sistema funciona de forma aislada. Todos dependen unos de otros para que el cuerpo funcione correctamente. Con esto en mente, veamos rápidamente cuáles son estos sistemas y cómo se relacionan entre sí. Comencemos con el sistema músculo-esquelético, la base estructural del cuerpo. Está formado por huesos, cartílagos, articulaciones, ligamentos y músculos. El sistema esquelético proporciona soporte mecánico, protege órganos vitales, produce células sanguíneas y almacena minerales como el calcio. Se divide en esqueleto axial y apendicular. El sistema muscular, por su parte, incluye músculos esqueléticos, lisos y cardíaco, que permiten el movimiento, el peristaltismo y el bombeo sanguíneo respectivamente. Gracias a la acción conjunta de estos sistemas podemos movernos, mantenernos erguidos e interactuar con nuestro entorno. Pero para que esos músculos funcionen necesitan energía y oxígeno. Y aquí es donde entra en juego el sistema cardiovascular. Este sistema está compuesto por el corazón, la sangre y los vasos sanguíneos. El corazón actúa como una bomba que impulsa la sangre a través de dos grandes circuitos, la circulación pulmonar y la circulación sistémica. Su función es transportar oxígeno, nutrientes y hormonas, además de eliminar desechos metabólicos, conectando funcionalmente a todos los demás sistemas del cuerpo. Y para que la sangre pueda transportar oxígeno, primero necesitamos incorporarlo desde el exterior. Ahora sí, respira profundo. Y pasemos al sistema respiratorio. Este incluye la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Su función principal es el intercambio gaseoso, permitiendo la entrada de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. Este sistema trabaja de forma muy estrecha con el sistema cardiovascular, ya que el oxígeno que entra a los pulmones pasa directamente a la sangre, ayudando también a mantener el equilibrio ácido-base del organismo. Pero coordinar la respiración, el ritmo cardíaco y el movimiento muscular no ocurre por casualidad. Todo esto está finamente regulado por el sistema nervioso, el principal sistema de control y comunicación del cuerpo. Está formado por el sistema nervioso central, compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico. Este sistema recibe información del exterior, la procesa y genera respuestas. Funcionalmente se divide en sistema nervioso somático, que controla los movimientos voluntarios, y sistema nervioso autónomo, que regula de forma inconsciente funciones vitales como la frecuencia cardíaca, la digestión y la respiración. Y hablando de digestión, después de tanto control y coordinación, seguro que ya te dio hambre. El sistema digestivo se encarga de la digestión mecánica y química de los alimentos para convertirlos en nutrientes utilizables. Incluye órganos como la boca, esófago, estómago e intestinos, así como órganos accesorios como el hígado, el páncreas y las glándulas salivales. Gracias a este sistema, el cuerpo obtiene la energía y los materiales necesarios para que todos los demás sistemas puedan funcionar correctamente. Una vez que los nutrientes han sido utilizados, el cuerpo necesita deshacerse de los productos de desecho. Aquí entra el sistema urinario, formado por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Este sistema filtra la sangre y elimina sustancias innecesarias mediante la orina.
Además, regula el volumen sanguíneo, la presión arterial, el equilibrio de electrolitos y el pH, desempeñando un papel clave en la homeostasis. Muchas de estas funciones no dependen solo de señales nerviosas, sino también de mensajeros químicos. El sistema endocrino está compuesto por glándulas que producen hormonas como la hipófisis, la tiroides, las suprarrenales y el páncreas endocrino. Estas hormonas se liberan directamente al torrente sanguíneo y regulan procesos como el metabolismo, el crecimiento, la reproducción y los niveles de glucosa, actuando de manera más lenta pero prolongada que el sistema nervioso. Además del transporte sanguíneo, el cuerpo cuenta con otro sistema de drenaje y defensa, el sistema linfático. Este es una red de vasos, ganglios y órganos linfoides que drena el exceso de líquido de los tejidos, lo filtra y lo devuelve a la circulación. También cumple un papel fundamental en la defensa inmunológica, ya que alberga los linfocitos que protegen al cuerpo frente a infecciones y agentes extraños. Algunas de las funciones reguladas por el sistema endocrino y protegidas por el sistema linfático están directamente relacionadas con la continuidad de la especie humana. Y hablando de eso, el sistema reproductor es responsable de la producción de células sexuales y de permitir la reproducción. Presenta diferencias anatómicas y funcionales entre hombres y mujeres e incluye órganos especializados que también producen hormonas sexuales, integrándose estrechamente con el sistema endocrino. Finalmente, todos estos sistemas están contenidos y protegidos por el sistema tegumentario, formado por la piel y sus anexos, como el cabello, las uñas y las glándulas intraepiteliales. La piel es el órgano más grande del cuerpo y actúa como una barrera protectora. Participa en la regulación de la temperatura corporal, la percepción sensitiva y la síntesis de vitamina D. Como puedes ver, todos estos sistemas trabajan de forma coordinada para mantener la homeostasis, es decir, un ambiente interno estable que permite el funcionamiento adecuado del cuerpo humano. Cuando uno falla, los demás se ven afectados, lo que demuestra lo profundamente interconectados que están. Y con esto concluimos esta visión general de los sistemas del cuerpo humano. Comprender este panorama completo te ayudará a integrar mejor cada órgano y estructura más adelante en tu recorrido por la anatomía y la fisiología. Si te gustó, Entonces, acá tenemos finalmente como ya vimos que el cuerpo, cada uno de sus órganos y sus sistemas están interconectados. Y aquí los vemos, aquí tenemos un cuadro resumen en donde podemos ver el sistema cardiovascular, está formado por corazón, vasos sanguíneos, sus, sus funciones principales: bombear sangre, transportar oxígeno, eliminar desechos. El sistema respiratorio, que está formado por nariz, boca, faringe, laringe, tráquea, bronquios, pulmones. El principalmente encargado de lo que es proporcionar aire, agregar oxígeno a la sangre, eliminar el dióxido de carbono. Sistema nervioso formado por cerebro, médula espinal, nervios, y como vimos que está dividido en sistema nervioso, tenemos dos divisiones. Tenemos sistema nervioso, por un lado, estructuralmente el sistema nervioso central, periférico, y desde el punto de vista funcional, que es sistema nervioso simpático y parasimpático. Están controlando funciones corporales, permite el pensamiento, funciones que son mucho más elevadas si nosotros las comparamos con otros animales.
sistema tegumentario, que vimos la piel, cabello y uñas, principalmente formando parte de una barrera protectora, en este caso regulación de la temperatura corporal, como vimos en una de las primeras diapositivas, el sistema musculoesquelético, músculos, tendones, huesos y articulaciones, facilitando el movimiento del cuerpo, el sistema digestivo. Y aquí después lo vamos a ver un poco más en detalle. Estos que están en negro, boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano, es el tubo digestivo. Y estas que están acá son lo que se llaman glándulas o órganos anexos, que lo vamos a ver más adelante, que como bien decía, están asociados con la digestión, en este caso de nutrientes, extrayéndola para excretar después desechos. El sistema endocrino, con la regulación de mensajeros que están asociados a metabolismo, sistema urinario, riñones, uréter, vejiga, y los sistemas reproductores que están encargados no solamente de la parte reproductiva, y eso es muy importante. El sistema reproductor, tanto femenino como masculino, tienen funciones reproductoras como también funciones endocrinas.